en diferentes regiones, cada una tiene su particularidad. Si tenemos que evaluar las condiciones de la economía venezolana en este momento, según lo que ustedes han logrado en este trabajo de investigación, ¿por dónde empezaríamos o cuál sería ese primer mapa conceptual? Claro, bueno, como dices, trabajo duró más de un año, creo que 1 año y 2 o 3 meses, en los cuales el personal de investigación del UCAP, expertos externos, así como con la patrocinio y ayuda de la Fundación Konrad Adenauer, estuvimos haciendo un diagnóstico de la realidad económica del país. Este estudio tiene una diferencia muy importante con los otros estudios que se han hecho, y es porque se hizo desde las regiones. Es decir, esto no es un esfuerzo académico que se hizo desde las Torres Marfil de la universidad, sino que la universidad fue a las regiones, hicimos talleres regionales en varias ciudades del país, y tratamos de levantar información de arriba hacia abajo. No es un trabajo ideológico, tratamos de que fuera algo muy técnico, muy neutro, si es que eso es posible decirlo, y la idea es que este esfuerzo de investigación sea una especie de plataforma o de estudio marco a partir del cual se pueden hacer otro tipo de recomendaciones. Se analizaron aproximadamente unos 5, 6, 7, 8 sectores. Fue una discusión muy interesante al principio, porque por supuesto había que dejar sectores fuera. Entonces el criterio para escoger los sectores que fueron estudiados en profundidad fue que tuvieran impacto y tuvieran efectos laterales y horizontales a lo largo de toda la economía. Entonces por eso el lector podrá ver allí un diagnóstico y una reflexión muy profunda sobre el petróleo, el financiamiento externo, manufactura, salud, educación, servicios públicos, educación, etcétera, etcétera. Entonces, la idea con este trabajo no es dar una opinión general sobre la economía, sino presentar una especie de conocimiento de base sobre lo que está pasando en el país, a partir del cual cada quien podrá hacer sus propias conclusiones. Por supuesto, el trabajo está centrado alrededor de recomendaciones, claro, pero estas recomendaciones están basadas en un trabajo previo de recopilación de información que, como te dije, se hizo a lo largo de todo el país. Ahora, cuando hablamos de esa visita a las regiones del país, ¿a qué estados fueron? Sí, mire, fuimos a 5 estados, fuimos a Mérida, hicimos uno en Caracas, Barquisimeto, Puerto Ordaz y Valencia. No pudimos ir a todas las ciudades por razones de tiempo y de recursos, pero sin embargo pensamos que es suficiente para tener una idea bastante completa de los problemas que tiene el país. En esas regiones hicimos unos talleres regionales con una metodología muy sofisticada que hizo la licenciada Ida Porras. Invitamos a los talleres regionales a personas de las fuerzas vivas de cada uno de los estados, periodistas, académicos, políticos, sindicalistas, etcétera, etcétera, y los reunimos con el objetivo de determinar por una parte y jerarquizar los principales problemas que tiene cada región. A través de esta metodología, entonces hicimos una lista donde logramos determinar, de acuerdo a ese grupo particular de personas que pensamos que es representativo, bueno, cuáles son los principales aspectos. Los que puedan leer el libro verán un informe especial al final del mismo, donde se hace un resumen de todos los principales hallazgos que se hicieron, que se trajeron de estos talleres regionales. Yo creo que, vuelvo y repito, eso es una de las cosas que diferencia este estudio de todos los otros muchos que se han venido haciendo a lo largo de los últimos años. Por cierto, y la cuña Mariana, el que quiera leer el informe puede ir a la biblioteca virtual de la Universidad Católica Andrés Bello y ahí puede descargarlo completamente gratis. Ahora, por supuesto, esperamos las observaciones sobre el caso. Efectivamente, bueno, trabajaron muchas personas dentro de esta actividad. Así es. Vemos a personas muy calificadas dentro de cada una de estas áreas. Y me gustaría consultarle, cuando usted señala este trabajo logró determinar áreas neurálgicas en cada región del país, me gustaría saber problemas básicos, si tendríamos que identificar esos problemas básicos que se generan o que hubieron en común, claro, en las regiones, ¿cuáles serían? Mire, los problemas, yo diría que el conjunto de problemas son 2 niveles, ¿no? Okay. Hay problemas nacionales, y estoy hablando de lo que se determinó en estos talleres, hay problemas nacionales con los que todo el mundo está de acuerdo. Entonces, por ejemplo, los problemas de infraestructura, los problemas de servicios públicos, los problemas de inseguridad, etcétera, etcétera. Se detectaron problemas, por ejemplo, Venezuela es hoy en día un país que casi no depende del gobierno. Somos un país que ya superamos el rentismo petrolero, pero además hay un problema de capacidad estatal.
el Estado venezolano hoy en día no tiene capacidad de diseñar e implementar políticas públicas, y eso es algo que a veces no nos damos cuenta. Ese es un problema serio que está en la base de todos los otros problemas que hemos venido reseñando, que reseñamos en el informe. Y por supuesto, al margen, en paralelo a estos problemas nacionales, de todos los venezolanos, hay problemas regionales muy concretos. Por ejemplo, en el caso del Estado Bolívar, hicimos un taller muy interesante en Puerto Ordaz. Bueno, el Estado Bolívar tiene condiciones que realmente son muy distintas al resto, condiciones y problemas que son muy distintos al resto del país, problemas de soberanía nacional, hay problemas de trabajo forzado, hay problemas de saqueo de los recursos nacionales, deterioro del ambiente, y por lo tanto los problemas que hay en la región, en el sur del país, son algo que tal vez los que estamos en Caracas o en la región central no nos damos cuenta. Repito, no tenemos tiempo para ir a cada región en particular, pero aquellos que lean el libro y el informe de los talleres regionales se darán cuenta que es verdad, hay una serie de problemas nacionales, como lo que te acabo de decir, infraestructura, etcétera, pero también cada región tiene unas particularidades que hacen pues que los problemas del país sean a veces mucho más grandes de lo que pensamos. Entonces no basta con poner la electricidad, el agua, etcétera, sino hay otras cosas que tenemos que enfrentar definitivamente. Los servicios básicos son fundamentales, pero hay otra cantidad de cosas que son necesarias para el desarrollo de una sociedad y de la economía como tal. Dentro del estudio hablaron del sector, investigaron sobre el sector público, el petróleo, la minería, la educación, la salud, la infraestructura, la agricultura, la manufactura, el trabajo y la seguridad social, algo fundamental a debatir.